Avanza la investigación sobre el terrible hallazgo de una familia muerta dentro de una camioneta abandonada en Guadalajara. En México, un TikTok mal entendido puede terminar peor que un mal matrimonio, con 4 ataúdes. Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en TikTok como Esmeralda FG222, se dedicaba a subir videos de estilo buchón. Frases provocadoras como ventajas de tener un novio narco y corridos que en otra parte del mundo serían solo música, pero en México son casi declaraciones de guerra. El 22 de agosto del 2025, Esmeralda fue encontrada asesinada junto a su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus 2 hijos, Gael de 13 años y Regina de apenas 7. Los 4 estaban dentro de una camioneta Ford Ranger abandonada en Guadalajara, como si fueran parte de un macabro anuncio clasificado. Las investigaciones apuntan a que el crimen ocurrió en un taller mecánico de Avenida Ejido, donde quedaron rastros de sangre y casquillos. Pero lo más escalofriante vino después. 2 trabajadores fueron citados a declarar junto con 3 testigos más, quienes corrieron la misma suerte. Señal clarísima de que esto no es cualquier ajuste, sino un mensaje de alto calibre. La pregunta es simple: ¿los mataron por jitomates, por carros o por TikTok? Esmeralda Ferrer Garibay no era una estrella de Hollywood ni una influencer con millones de seguidores, pero en TikTok había creado un personaje que llamaba la atención. Más de 18,000 seguidores y medio millón de me gusta. Su estilo era claro: buchón, provocador y cargado de narcocorridos. Entre sus frases virales destaca aquella que hoy parece un epitafio: ventajas de tener un novio narco. Lo que para muchos de sus fans era solo humor negro con corridos de fondo, en un país como México podía sonar como una provocación. Y en zonas donde los grupos criminales vigilan redes como si fueran noticieros, una frase mal interpretada puede costar más que todos los likes del mundo. Esmeralda mostraba lujos modestos, música de corrido y una narrativa aspiracional que en contextos más sanos sería inofensiva. Pero en el occidente del país, cada video puede ser visto como burla, amenaza o una falsa afiliación. La ironía es brutal. Mientras sus seguidores comentaban con emojis de fuego y aplausos, alguien más la veía como un blanco. Y lo que empezó como contenido digital terminó con una familia entera ejecutada, recordándonos que en México la delgada línea entre entretener y provocar se mide con casquillos. El 22 de agosto del 2025, Guadalajara amaneció con una escena sacada de una pesadilla colectiva: una camioneta Ford Ranger gris abandonada en la colonia San Andrés. Esta camioneta escondía en su interior a 4 cuerpos ejecutados. Eran Esmeralda, su esposo Roberto Carlos y sus hijos Gael y Regina. La fiscalía confirmó días después que los cuerpos eran los de la familia reportada como desaparecida. La noticia corrió como pólvora. No era un ajuste común, era un multihomicidio familiar. La camioneta no estaba calcinada ni destrozada, simplemente abandonada, como quien deja basura en la esquina. Las investigaciones señalaron que la verdadera masacre ocurrió en un taller mecánico de Avenida Ejido. Ahí fue donde se encontraron los rastros de sangre, los casquillos y las evidencias balísticas, como si se tratara de un matadero improvisado. La Ford Ranger fue solo el escenario final para trasladar los cadáveres, y lo más perturbador vino después. 2 trabajadores del taller fueron citados a declarar, y tras ello, 3 testigos terminaron secuestrados al salir de la fiscalía. Una advertencia brutal de que quien sea que se acerque demasiado al caso corre el mismo riesgo. La tragedia de Esmeralda no se quedó en un solo crimen, sino que abrió un agujero negro de miedo y silencios obligados. En esta historia, Roberto Carlos Gil Licea, esposo de Esmeralda, no era un capo con corridos dedicados ni un pistolero de película, por lo menos, no que de momento se sepa. Esto pudiera cambiar después. De momento se sabe que se dedicaba a la compra-venta de vehículos y al cultivo de jitomate en Michoacán. Suena inocente, casi aburrido, pero en México, esas 2 actividades son boleto directo a la ruleta rusa. Primero, los carros. Es un negocio donde se mezcla dinero rápido, clientes turbios y facturas que a veces valen menos que un billete de lotería. Segundo, la agricultura. Roberto sembraba jitomates en tierra caliente, una región donde cultivar no es un trabajo, es un pacto con el diablo.
Hay más de 22 grupos criminales que se reparten cuotas como si fueran impuestos paralelos. Pagas por hectárea, por kilo cosechado, por usar el agua, y si no, pues funeral incluido. En esta zona, los remanentes de la familia michoacana, los templarios, los viagras y el cartel de Jalisco compiten con narcominas y drones explosivos. Cultivar jitomate ahí es más peligroso que traficar armas en otro país. La fiscalía señaló que la línea principal de investigación va por ese camino, los negocios de Roberto, y aunque no hay pruebas de que perteneciera a algún cartel, su mera ubicación geográfica ya lo ponía en la mira. En pocas palabras, en México hasta los jitomates pueden sangrar. Si hubiera que dibujar la desgracia de la familia Ferrer en un pizarrón, sería un triángulo de riesgo perfecto. Contenido provocador en TikTok por una esposa buchona con ciertos rasgos de alucín. Negocios en tierra caliente, compra-venta de vehículos. Cada vértice por separado ya era suficiente para meterse en problemas en algún punto. Juntos, fueron una bomba de tiempo. En TikTok, Esmeralda se le vivía subiendo frases como ventajas de tener un novio narco y musicalizaba sus videos con corridos de los Beltrán Leiva. Para un espectador casual, eran solo buchonerías digitales, pero para un cartel local, eso podía sonar a burla o falsa afiliación. Mientras tanto, Roberto intentaba mantener a flote su negocio de jitomates en Michoacán, pagando cuotas a quienes controlan la región, y en paralelo se dedicaba a la compra-venta de carros, otro sector donde los criminales lavan dinero y arreglan cuentas. En un país donde hasta los silencios son monitoreados, ese triángulo era casi una provocación involuntaria. No hacía falta que Roberto tuviera vínculos directos con el narco. Estar parado en esos tres mundos ya lo ponía en la categoría de sospechoso. Ni Netflix se atrevería a juntar tantos clichés de riesgo en un solo guión, pero en México, la realidad siempre escribe mejor las tragedias. La historia de Esmeralda y su familia no ocurrió en un vacío. Sucedió en la frontera más peligrosa del país, entre Michoacán y Jalisco. Ahí, el cartel Jalisco Nueva Generación, los Viagras, Caballeros Templarios y remanentes de la familia michoacana se reparten el territorio como si fueran casillas de monopolio. Pero aquí el castigo por caer en la propiedad equivocada no es pagar renta, sino tu vida. En Apatzingán, Buenavista y Parácuaro, los productores de jitomate llevan más de una década bajo la bota de la extorsión. No importa si eres campesino o comerciante, los grupos criminales te cobran por hectárea, por kilo y hasta por el agua que usas. Y si te niegas, tu cosecha termina quemada o tu familia desaparecida. Pero además del campo, está el frente digital. En regiones controladas, los narcocorridos, las frases provocadoras y el estilo buchón no son solo entretenimiento, son vistos como símbolo de lealtad o desafío. Un mal TikTok puede equivaler a levantar una bandera equivocada. No es casualidad que el caso de Esmeralda haya sido comparado con el de Valeria Márquez, otra influencer asesinada este mismo año. Ambas historias reflejan lo mismo. En México, ser influencer puede ser tan letal como ser rival de un cartel. La Fiscalía de Jalisco insiste en que la línea principal del caso apunta a los negocios de Roberto Carlos Gil Licea, la compra-venta de vehículos y el cultivo de jitomates, en una de las zonas más tóxicas de México. Hasta ahora, no hay pruebas que lo vinculen directamente con un cartel, pero en tierra caliente, la mera geografía ya es sospechosa. Sin embargo, la otra teoría es imposible de ignorar: el contenido digital de Esmeralda. En contextos donde los cárteles monitorean redes sociales como si fueran cámaras de vigilancia, sus videos con frases provocadoras y corridos alusivos pudieron ser interpretados como burla, reto o falsa afiliación. Y por si quedaban dudas del calibre de los actores involucrados, le recordamos el secuestro de los 3 testigos tras declarar, y esto lo dejó clarísimo. Este crimen no fue un simple pleito vecinal. Aquí hay manos con poder, dinero y capacidad de borrar voces incómodas sin dejar rastro. En otras palabras, la justicia va en triciclo y los criminales en convoy blindado. De influencer a víctima, de TikTok a nota roja, de frases virales a epitafios familiares. Su tragedia demuestra que aquí todo puede ser malinterpretado y que la frontera entre la fama y la tumba es tan delgada como un corrido en autoplay. Mientras tanto, los testigos desaparecen, las autoridades investigan entre comillas y la gente aprende a callar, porque en este país no basta con estar vivo, hay que procurar no llamar la atención.
ni con lujos, ni con jitomates, ni con videos en TikTok. Al final, la familia Ferrer terminó pagando el precio de un triángulo imposible. Y en México, ni los jitomates, ni los likes dan frutos. Solo generan más plomo. Si quieres más reportajes sin filtro, suscríbete y dale like. En este canal, las noticias se sirven negras, sin azúcar y con balas. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.